Así es su parte exterior. Totalmente gratis. La gente llega pero a celebrar. Turismo gratuito en Lisboa. Ahora que se viene muy pronto la Jornada Mundial de Juventud 2023, que este año será en la capital portuguesa y se realiza cada 3 años. Pero para ponerlos en contexto un poco, ¿qué es el JMJ, como se le conoce en sus siglas? Bueno, esto es una iniciativa del ámbito religioso donde convoca a millones de jóvenes de todos los rincones del mundo a viajar a un país y reunirse con el Papa, y así generar nuevas conexiones e interacciones culturales mediante actividades a lo largo de una semana. Ahora bien, sabemos que en Lisboa cuenta con un amplio recorrido en el turismo y que por cierto es una de las ciudades más antiguas de Europa. Usted, que es un posible visitante de este evento y quiere venir a conocer y ahorrar en su estadía, algunos puntos de interés en Lisboa que son totalmente gratis. Catedral de Lisboa. Con data de 1147, uno de los símbolos de la conquista cristiana del territorio, que está alrededor de ella, como es fin de semana, está un poco lleno. La catedral fue construida cuando el primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez, conquistó la ciudad a los mouros en 1147. También está un poco sola. Bueno, por aquí sube el tranvía, que es como el más turístico. Así es su parte exterior. Barrio Alto se encuentra justo en el centro de Lisboa. Es uno de los barrios más típicos y pintorescos de la ciudad, con calles estrechas, empinadas, llenas de edificios antiguos y muchos recuperados. Por el disfrute de la gente en la noche. Por ese día está tan apagado, pero esto de noche se prende demasiado. Y todas las casas siguen siendo antiguas de la historia, precisamente para no hacer ninguna modificación, porque esto es lo que llama la atención de las personas o los turistas que vienen aquí a visitar. Dada la creciente demanda de las casas residenciales, es una de las zonas más buscadas en la noche lisboeta por varias generaciones que aquí encuentran los bares y tiendas. Alfama es uno de los más genuinos barrios de Lisboa. Su arquitectura tiene unas características únicas de los edificios antiguos. Lo que ustedes observan acá es que muchísimas personas vienen acá a sentarse, a pasar toda la tarde, toda la noche, porque como es fin de semana la gente llega pero a celebrar. Y coloridos que le dan un carácter de alegría, paz y personalidad típica de Lisboa. Pasear por el barrio de Alfama es una invitación para perderse entre callejuelas extremadamente encantadoras. Chinchiña. Torre de Belén y Belén. Es donde el río Tajo desemboca en el Atlántico.
por lo que de aquí partieron muchos de los barcos que cartografiaron el mundo durante la era de los descubrimientos. Así la encontramos el día de hoy. Está muy llena a pesar de que es un día entre semana. Igual está haciendo muchísimo sol. Aquí alrededor vemos que también está como que un parque anexo por si de pronto las personas no quieren como estar bajo el sol. Y acá tenemos entonces lo que tiene que ver la Torre de Belén, que es muy alta. Tiene alrededor de 30-35 metros de altura. Años antes, en 1493, Cristóbal Colón pasó por allí en su camino de regreso del Nuevo Mundo. Mires donde mires, en Belén es un recuerdo de aquellos tiempos, y visitar esta parte de Lisboa es hacer un viaje a través de la historia del mundo moderno. El monumento más icónico de Lisboa es una fortaleza destinada a proteger la entrada a la ciudad. Su extraordinaria cantería y su importancia histórica la han convertido en patrimonio de la humanidad. Y es un lugar de referencia que ningún turista puede perderse. Monumento a los descubrimientos. Este monumento en forma de barco en el paseo marítimo evoca la era de los descubrimientos portugueses. Este monumento, que no es por nada, pero no es pequeño, es demasiado grande. Este monumento que ustedes ven acá mide 52 metros de altura y fue hecho y terminado en el año 1960 para conmemorar los 500 años de los grandes descubridores de Portugal. Este muestra al príncipe Enrique y al frente tiene un ascensor que lleva a los visitantes a la parte superior para una vista panorámica de los monumentos de Belén. Los miradores de Lisboa son sin lugar a dudas uno de los mayores placeres de la vida. Su topografía llena de calles empinadísimas nos permite, además de poner a prueba las piernas, llegar a numerosos miradores de Lisboa en los que, para hacer un descanso y contemplar las maravillosas vistas de la ciudad que ofrece estos rincones. Aquí se ve todo, casi todo. Mirador de San Pedro de Alcántara. Mirador de Santa Lucía.
Mirador de Gracia, Aquí se ve todo, casi todo. mirador del elevador de Santa Justa, mirador das Portas do Sol. Baja Lisboa, o más simplemente Baixa, es un distrito de Lisboa y uno de los más populares, incluso, al menos desde el punto de vista turístico. De muchos países a vender sus productos directamente autóctonos de allá, entonces muchas personas también vienen aquí a comprar, por decirlo así, de manera local. ¿Qué tal les parece este espacio acá en sus países o en sus ciudades? ¿Les gustaría que los aplicaran? Déjenlo aquí en los comentarios. El prestigio de la Baixa no radica exclusivamente en su reputación turística, Vemos estos edificios que representan también como una arquitectura española, y si vemos hacia allá, hacia la derecha, allá, si podemos ver vemos estas escaleras y que también sigue conservando. O sea, lo que yo les contaba anteriormente en estos videos era de que Lisboa estaba construido en medio de una montaña, sino también en el hecho de ser uno de los primeros y más impecables ejemplos de urbanismo y construcción sismorresistente de Europa. Eso no tiene para hacer zoom. También conocida como la Plaza del Palacio, la Plaza del Comercio es una de las más majestuosas plazas de Lisboa y del mundo. Acá tenemos todo este espacio, igual manera es un lugar amplio. Este icono que vemos acá se llama el Monumento de los Descubrimientos. Este monumento se le hizo a nombre de Enrique el Navegante. Parece querer hacer envidia a la belleza del río, a sus dimensiones y color hipnotizante. Parque Eduardo VII, con un nombre que hace honor al rey Eduardo VII inglés, que había viajado a Lisboa en el año de 1903. Nos encontramos con este paisaje, miren esto acá. Este plano general nos hace ver la inmensidad de este jardín desde acá.
muy bonita, y abajo tenemos unos corredores por si ustedes quieren caminar también libremente por allí, hacerse en fotos. Aquí ya tenemos más plantas. Si usted es amante de la naturaleza, de las plantas, miren esta pared acá ya de naturaleza. Si usted es amante de esto, yo creo que venir acá le va a gustar demasiado. Con un firme gesto de enfocar en la alianza entre los dos países, el Parque Eduardo VII se construyó sobre una de las colinas más altas de la ciudad. El Parque Ecológico de Lisboa, ubicado en el Parque Florestal de Monsanto, es uno de los encuentros para un nuevo contacto con el medio ambiente. En pleno corazón de la capital portuguesa, su objetivo principal es concientizar a los visitantes sobre las múltiples variables del entorno. ¿Quieren sentir esa emoción de niños? Acá pueden venir y disfrutar. Miren este columpio acá, que está bien salvaje, sí. No sabemos si no nos hacemos responsables si le llega a pasar algo aquí con este columpio. Tiene también su lugar para que puedan practicar la escalada. Eso sí, lo más probable es que quizás en algunos días en la semana o haya aquí un lugar de academia donde pues enseñen el tema de escalar, porque tienen que venir siempre con seguridad para practicar estos deportes. Es que es un lugar 360 grados que tiene la vista de todo Lisboa, y se puede divisar también allá. A lo lejos se puede divisar también el río Tajo, y adicional ya se puede ver toda la parte. Venga, bajemos por acá. Bajemos por acá. También se puede ver toda la parte del río Tajo, la zona, hagámosles una acá, la zona industrial de Lisboa, que está allá, la zona de carguera, y también podemos observar la parte empresarial de esta ciudad. Y allá observamos a lo lejos toda la zona pesquera, y también, si prestan atención, no se ve muy bien, bueno, allá lo tenemos, que chiquitico, tenemos el Cristo de Almada. Entonces es una vista increíble, y adicional de esto, todo lo que lo rodea, toda esta zona verde, hace parte de este Parque Florestal de Monsanto. Por ejemplo, la geología, el clima, la flora y la fauna. El parque además cuenta con zonas deportivas, de aventura, en las diferentes actividades que tiene: saltar la malla, pasar sobre las cuerdas, senderismos, trekking, campismo, y ciclorrutas con un perímetro de 4 kilómetros y una superficie total de 50 hectáreas. Esperamos que les haya gustado este video, se hayan informado un poco en referencia de cuáles son esos puntos gratuitos en los cuales ustedes pueden asistir y están directamente dentro del perímetro de Lisboa. Juventudes en este 2023, y si no es uno de ellos, también para que lo tenga en cuenta y lo pueda guardar para que se pueda entonces acercar. Recordar de que suscribirse, darle like para que sigamos creciendo cada día más. Les mando un beso, así que chao.